Buenos días. Ya hemos comentado el tema de la calefacción porque hacía un poco de frío, pero ya efectivamente ya empezamos todos temperatura adecuada para poderla quitar. Y bueno, pues con un poquito de retraso, pero tenemos la oportunidad ahora de comenzar lo que sería la segunda sesión plenaria del día, en la que contamos con la presencia pues, de dos personas que realmente, Teresa González Taja y el profesor Dominique Baudin, han hecho posible realmente la realización al final también de este congreso, porque, como bien saben, es un congreso que tiene una parte fundamental en un proyecto de investigación que en 2010 se obtuvo por parte del equipo franco-español de la Bolsa de Estudios en Ciencias Sociales de la Agencia Mundial Antidopaje. Entonces, realmente son los dos directores de este proyecto y este congreso al final es un momento pues, muy importante porque gracias al apoyo de la Agencia Española, Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte, tenemos la oportunidad pues, de haber visualizado un poco todo este trabajo en diferentes comunicaciones en las que se incluyen algunos de los resultados que vamos a mostrar en esta comunicación plenaria. Así que, sin más, doy la palabra a la profesora Teresa González. Buenos días a todos y bienvenidos a este centro que es nuestra casa, puesto que trabajamos aquí en esta universidad y donde además durante 2 años tuvimos como profesor invitado al profesor Dominique Baudin, así que de alguna manera los tres les deseamos que tengan una muy buena estancia con nosotros. Este proyecto que vamos a presentar, en realidad para nosotros tiene muchísimas connotaciones personales, ya que es un proyecto que viene precedido de una larga amistad de muchos años y de otros proyectos de colaboración. Es un proyecto donde además se han ido integrando y hoy en día tenemos una buena prueba en la presencia de Rodrigo Pardo, profesor ya de esta casa, que en definitiva son personas que se han involucrado con Dominique y conmigo, ya que los dos, cuando nos conocimos, compartíamos un mismo interés, y era el interés por dejar de alguna manera nuevas generaciones, nuevas personas que siguiesen trabajando en estas líneas de investigación. Y si bien el proyecto, y se va a explicar aquí, tiene unos resultados realmente buenos en cuanto al trabajo que se ha hecho, también quisiera señalar que al menos para nosotros tiene unas connotaciones emocionales importantes en cuanto a que ha significado la incorporación de sangre nueva y muy valiosa. Además, en el caso concreto de España, para nosotros ha representado la celebración del final de este proyecto, que es ni más ni menos que la celebración de este congreso, la oportunidad de establecer lo que esperamos que sea una fructífera colaboración en el futuro colectivo. Debemos decir que ya tuvimos con Ana una magnífica acogida el día que fuimos allí a presentarle estas ideas, y posteriormente hemos encontrado no solo todo el apoyo, sino que, si he de ser sincera, y creo que Rodrigo me lo secundará, pues tenemos congreso gracias a la agencia. Entonces, en nombre del grupo de investigación francés y del grupo de investigación español, muchísimas gracias, porque estos acontecimientos, que son académicos y que nos permiten al mismo tiempo relacionarnos con la sociedad, pues que la academia a veces está un tanto de espaldas a esa sociedad, se hacen posible gracias a esas instituciones que tienen esa doble vocación. Entonces, en nombre de los dos, muchas gracias. El proyecto se inscribe dentro de la colaboración que llevamos manteniendo, como decimos, la Universidad de Rennes II y la Universidad Politécnica de Madrid, y por lo tanto involucra a miembros que se encuentran hoy aquí de ambas universidades. Es cierto que de alguna manera los responsables hemos sido Dominique y yo, tanto monta pero debemos decir que ha habido un trabajo muy de paridad. El equipo
lo ha hecho todo. Entonces, en ese sentido, debemos decir que es un grupo muy potente. Los responsables, es cierto, lo somos nosotros, pero quizás, como decía, surge de esa vocación que tenemos por transmitir lo que realmente nos importa, que es la formación. La formación, además, en unos sólidos valores. Se han hecho otras cosas previamente, no es la primera vez que trabajamos juntos, ni será ni muchísimo menos la última, pero quizás este ha sido el proyecto más importante, puesto que encontramos que tuvo una repercusión, como decía antes, social. Digo que para nosotros es importante porque nosotros hemos conseguido con este proyecto salirnos un poco del aspecto únicamente académico, sino encontrar que podemos meternos dentro de la... ¿Ya ha llegado la foto? ¡Qué horror! Bueno, es la que tenemos. Es precisamente de un máster en Rennes, es decir, que fuimos a dar el máster a Rennes, a la universidad, y nos llevaron luego a cenar a un maravilloso sitio, y claro, esa es la cara que tenemos, ¿eh? Entonces, como digo, se nos ha permitido introducirnos dentro de lo que es la sociedad, es decir, que creemos que en esta ocasión es muy importante que la parte académica y la parte social vayan juntos. Además, nosotros hemos hecho muchas cosas juntos. Por ejemplo, se ha hecho, cuando digo que era un máster, es porque hay un máster franco-español. Es decir, han ido, y luego lo veremos, franceses han venido aquí a estudiar y los tenemos aquí. Los españoles han ido a formarse allí. Tenemos por ahí unos cuantos que se vieron obligados, algunos y otros ya lo sabían por familia, a hablar francés rápidamente. Los franceses van hablando español, entonces llevamos un montón de actividades conjuntas que han sido propiciadas, auspiciadas por Dominique y yo misma. Digamos que el nivel más alto lo conseguimos cuando la Universidad Politécnica de Madrid, ya saben lo caras que son esas cosas, se permitió, entre las ofertas que tiene para profesores invitados, hay muy pocas. Para toda la Politécnica ese año salieron 3 y el profesor Dominique Boudin fue una de esas 3 personas. Y estoy hablando de toda la Politécnica, ingenierías, caminos, etc. Entonces tuvimos el privilegio de tener dentro del mundo del deporte un equivalente a nuestro catedrático, es decir, el más alto standing académico francés, lo tuvimos como profesor invitado dentro de nuestro departamento, y aquí estuvo organizando la parte correspondiente al máster francés, por supuesto, estuvo trabajando en investigación y llevó a cabo pues, su ingente labor de formación de estudiantes como investigadores. Pero yo, sin alargarme más, comprenderán que creo que lo que todos han venido a oír hablar del proyecto en sí, quisiera que hablásemos del proyecto, cómo es el proyecto. Por ello voy a darle la palabra a Dominique Boudin sobre el origen de ese proyecto. ¿Cómo comenzó? Sí. Buenos días a todo el mundo, pero voy a hablar en francés, es más fácil para mí y sabe que hay muchos españoles que hablan francés. L'origine du contrat, en réalité, il est double. Teresa vient de vous expliquer que ce contrat est né d'une collaboration qui a maintenant 12 années, puisque nous avons commencé à travailler ensemble en 2002, très exactement. Donc c'est une ancienne collaboration. Le contrat a été obtenu en 2 temps. Une première fois, nous avons déposé une demande, une réponse à appel d'offres qui était en 2010. Et cette réponse à appel d'offres a été refusée parce que finalement, sur les contrats Amawada, il n'y a jamais que 9 contrats qui sont donnés chaque année dans le monde entier, au niveau des sciences humaines et sociales. Donc obtenir un contrat Amawada, c'était quand même une gageure. Donc en 2011, avec Rodrigo Pardo, qui est ici, et qui était alors post-doctorant à l'université de Rennes, nous avons réécrit le contrat de telle manière à ce qu'il puisse aboutir. Donc en 2011, nous avons obtenu ce contrat qui porte sur l'engagement dans le dopage, si je puis dire comme ça, l'engagement sur le dopage, sur l'expression « se doper ou pas ». C'est-à-dire, on est parti d'un postulat que les jeunes, uniquement les jeunes, puisque notre population est une population
de moins de 18 ans pour l'immense majorité des gens qui ont été interrogés, cette population, finalement, elle a toujours le choix de se doper ou pas. Attention, ce choix n'est pas toujours personnel, il peut être induit par un groupe, le groupe d'appartenance, il peut être également induit par les entraîneurs, par les proches, par les parents, etc. Donc ce qui nous a amené à construire un projet de recherche qui allait comparer les discours des entraîneurs, les discours des parents, les discours des joueurs de différents niveaux et de différents âges, Rodrigo va vous l'expliquer tout à l'heure, ici, et de les confronter. C'était le premier intérêt. Le deuxième intérêt, c'était de faire une comparaison internationale. Très souvent, dans les contrats de recherche qui sont déposés à l'AMAWADA, et je les connais bien puisque je suis expert des projets de recherche de l'AMAWADA depuis 6 ans maintenant, et que j'évalue les projets qui sont déposés au niveau des sciences humaines et sociales, au moins en 3 langues, c'est-à-dire ceux qui sont déposés en français, en anglais et en espagnol. La majorité des contrats qui sont proposés à l'AMAWADA sont des contrats qui sont uniquement dans un pays, sur une population très précise. Alors que nous, ce qui nous semblait intéressant, c'était de voir dans cet engagement dans le dopage, s'il y avait une permanence, des récurrences, je sais si c'est facile à entendre en espagnol, une permanence, une récurrence qui peut exister entre les pays, ou alors des différences qui sont propres au pays, et dans ce cas-là, à quel niveau? Est-ce que ces différences, elles viennent de l'histoire du sport dans les pays, de l'histoire des sports que nous interrogions? Est-ce qu'elles viennent des règles juridiques, des moyens de contrôle? Est-ce qu'elles viennent de la gestion des fédérations, des relations entre entraîneurs et entraînés? Est-ce que ça vient de la conception qu'en Espagne et en France, on a du sport qui peut être très différent? Mais c'est très intéressant parce que finalement, les Espagnols et les Français sont concurrents sur la quasi-totalité des sports qui nous intéressent. C'est-à-dire que si on s'intéresse à la Formule 1, il y a beaucoup d'Espagnols qui sont très bons, il y a eu beaucoup de Français. Si on s'intéresse au football, eh bien on a quand même des problèmes puisque nous sommes en concurrence et nous sommes bien meilleurs que les Espagnols sur la durée, hein, bien sûr, hein, parce que, bon, les Espagnols font toujours des exploits, mais bon, nous sommes meilleurs plus longtemps. Bon, ce n'est pas vrai, je ne pense pas du tout à ça, mais c'est vrai que sur cette culture sportive, nous avons des choses à apprendre de chacun des pays. Et même dans nos différences peuvent nous renseigner sur la lutte antidopage, encore que j'utilise le terme pour l'instant de lutte antidopage, et je ne suis pas pour ce terme de lutte antidopage. Hein, nous allons en reparler tout à l'heure dans les résultats, et il va falloir bien dissocier ce qui est de l'ordre de la lutte, de ce qui devrait être de l'ordre de l'éducation, de ce qui devrait être de l'ordre de la prévention, de ce qui devrait être de l'ordre de l'information, etc., etc. Voilà. Donc je passe la parole à mon collègue. Sí, como has voy a intentar, quizás muy brevemente, por lo que ha dicho, pues si alguien, en fin, muy brevemente voy a intentar aclarar un poquito las cosas en español. Entonces, realmente lo que ha dicho Dominique es que efectivamente nuestra amistad se remonta a más de 12 años, y es cierto. Que en principio se presentó una candidatura, pero que los proyectos que da AMAWADA, como todos sabemos, son pocos, son 9 al año. Entonces lo que se hizo fue presentar una segunda candidatura, porque la primera vez no lo conseguimos, y fue precisamente a raíz de las estancias de una beca postdoctoral que tuvo Rodrigo Pardo en Francia, donde se terminó de pergeñar todo lo que era el proyecto. Entonces nosotros nos planteamos una serie de cuestiones. Dominique es muy provocador, no sé si se han dado cuenta, pero yo por si acaso se lo aclaro, ¿eh? Entonces lo que él planteaba era si la gran pregunta era ¿doparse o no? ¿Doparse o no? Claro, ya eso hace 3 años ya era una pregunta fuerte, ¿no? ¿Hay que doparse o no hay que doparse? Yo ya como pregunta, de hecho nosotros le dijimos, hombre, no, a lo mejor no doparse, ¿no? No, doparse o no. Esas son. Entonces nosotros formamos, ya se presentó la candidatura, se consiguió el proyecto, nacieron el grupo de investigación, que bueno, sencillamente queríamos haber puesto unas bonitas fotos, no las tenemos, de todo el grupo trabajando, porque no hay forma de juntarnos.
Estamos siempre con videoconferencias y cosas de esas. Entonces, este es los dos grupos, el grupo francés, que además me permito señalar que lo tenemos en la segunda fila, entonces bienvenidos a vuestra casa. Y parte del grupo español lo tengo por el otro lado, es decir, que estamos algunos, no todos, porque somos muchos, pero algunos están. Entonces este proyecto fue finalmente seleccionado y en este proyecto teníamos una finalidad, como se puede ver aquí. Ya empiezo a ponerme nerviosa, ya quiero levantarme, pero bueno, no, voy a ser buena. Es que siempre doy mis clases de pie, entonces para mí lo de estar en una mesa es algo terrorífico. Intentamos analizar estos tres deportes. Básicamente se trataba de analizar estos tres deportes. Luego los vamos a ver cada uno por separado y desde tres puntos de vista. Uno psicosocial, uno legislativo y por supuesto el de historia, por la parte que me toca digo lo de por supuesto. ¿De acuerdo? Este proyecto fue... Fueron, como digo, los proyectos seleccionados, entonces la parte que... No, pero es que me falta, disculpadme, me falta la parte económica, que es la que quiero impresionar. Ah, es que como no veo nada de lejos, ya no veo ni de cerca ni de lejos, esta es la parte, la que se nos financió, que fue toda la parte económica, y tenía como objetivo, fíjense bien, qué es lo que a nosotros nos preocupa más, prevenir el dopaje entre los jóvenes, ¿no? Nosotros sobre todo nos preocupa muchísimo este tema, nos preocupa, es verdad, doparse o no, pero sobre todo con todos los respetos nos preocupa muchísimo la parte previa, es decir, que fue además donde encajamos muy bien con la agencia española, porque estaban muy interesados por el tema de los jóvenes. Me acuerdo que María Victoria, para ella algo muy querido el tema, ¿no? El de los jóvenes. Entonces, y aquí de hecho el congreso terminará con una parte destinada a los jóvenes. Entonces, estábamos con el tema de prevenir el dopaje entre los jóvenes. Entonces, esa es de alguna manera nuestra finalidad. ¿Cuál es la situación para poder, a partir de ahí, tomar unas ciertas medidas? Y se inició lo que fue la parte del calendario, que es la que Rodrigo nos va a transmitir, la parte correspondiente al calendario de actuación. Bien, brevemente comentar que fue un proyecto a 3 años, que son los proyectos que plantea la Agencia Mundial, y de esta forma, pues la idea de este proyecto fue, al ser entre 2 países y 3 diferentes ejes de investigación, como han comentado, histórico, jurídico, que luego explicaremos en la parte de resultados, y psicosocial, pues la parte realmente de trabajo pues se dividió en diferentes fases, como pueden ver aquí, por diferentes ejes: recogida de información, análisis de datos, entrevistas. Cada uno, pues al ser multidisciplinar y de diferentes países, un equipo trabajaba de manera independiente para llegar al final a tener fases en las que pudiésemos comparar los resultados obtenidos entre cada uno de los ejes. Realmente todo este proyecto, la idea efectivamente era clausurarlo con lo que sería este congreso, porque creíamos que era, parte de lo que han comentado los profesores, poder devolver un poco de toda la información que se recoge, que al final quedan en informes que se llevan a la agencia y que quedan allí a servicio de todo el mundo, porque se pueden descargar, pero a veces no se consigue realmente a transmitir esta información, ¿no? Y centrado en ciencias sociales, ¿no? Que también creíamos que era algo que nos parecía muy importante, porque el abordaje del dopaje muchas veces se hace del ámbito pues, médico, biomédico, sanitario, ¿no? Y creíamos, como han comentado, que el objetivo era prevenir y por tanto hay que conocer las causas por las que la gente o los chicos, chicas de edades previas a los 18 años pues plantean acceder o no a ese tipo de recursos, ¿no? Y entonces pues aquí ven un poco el proyecto con la clausura del congreso, que al final también por fechas y demás vimos que era mejor esperar a dejarlo para 2014 a principios, como ha sido el caso. Sí. Bien, lo trabajamos, ahora hablamos de los deportes, pero lo trabajamos a los 3 niveles, es decir, que trabajamos los equipos, aunque había, como decía antes, responsables de la parte francesa y de la parte española, tanto la parte francesa como la parte española trabajaron los 3 niveles, trabajaron en el análisis histórico, en el nivel jurídico y en el nivel psicosocial, cada uno de nosotros nos explicaba uno de estos aspectos, ¿de acuerdo? A nivel histórico se trabajó, pásamelo, a nivel histórico nosotros trabajamos aquí en España, nos preocupó la parte histórica, la responsable soy yo, entonces lo que nos preocupó básicamente dentro del equipo, que está Noemí, y que estuvimos viendo cómo enfocarlo. Primero nos dimos cuenta de que en España teníamos una gran deficiencia de lo que era el conocimiento de lo que había pasado. Es decir,
si en la historia del dopaje en general, pues aparte del libro de Paul Dimeo, poco más tenemos, como historia, hablo como historia, pues en España ya la deficiencia era manifiesta. Entonces, en principio, nos metimos a ver qué es lo que podíamos o qué es lo que podíamos hacer o no hacer. Decidimos que, bueno, pues que teníamos que conocer un poco cuál había sido la situación, y para ello nos decidimos retrotraernos exactamente a la muerte de Franco. La muerte de Franco nos pareció el límite cronológico establecido razonable y decidimos ver qué había pasado en nuestro país con respecto a ello. Como la información que teníamos, estamos hablando de búsqueda de información, en principio dijimos, bueno, pues podemos ir a todas las federaciones, preguntar, dar una vuelta, en fin, que nos dejen ver los archivos. No están muy por la labor, nos hubiese gustado, pero no nos dejan ver muchos archivos, otros sí. Incluso hablamos con el Consejo Superior de Deportes, con algunos de los que tienen grandes relaciones con las federaciones pidiendo ayuda. Entonces decidimos, bueno, pues como somos ciudadanos de derecho, vamos a trabajar aquello que está mandándose de información a la gente. Entonces cogimos y elegimos dos periódicos desde el año 75 a nuestros días, que son ni más ni menos que los periódicos que nos parecieron muy representativos. El periódico Marca, porque bueno, nos pareció que es el que tiene más difusión, es el que se lee más en este momento, y mucho más que El País o cualquier otro periódico, y El Mundo Deportivo, es decir, cogimos uno de cada. ¿Qué hemos hecho? Pues buscar las noticias de doping desde 1975. Es decir, búsqueda, cuando digo búsqueda, digo mirar todos y cada uno de los periódicos desde 1975, página a página. O sea, que son unos cuantos miles de páginas, para empezar a hablar. Y tenemos todas las noticias donde aparece la palabra doping, dopaje, doparse, e incluso algunas como milagro y cosas así, que no tienen nada que ver con doping aparentemente, que son recuperaciones milagrosas. Es decir, señor que no puede correr y al día siguiente lo que hace es que se levanta y ya, por la visita del médico y de la Virgen María, al día siguiente está corriendo y gana. Entonces, todo eso lo hemos analizado. Pero básicamente encima de las noticias, esta es la búsqueda documental que, bueno, pues todo historiador tiene que hacer, que le vamos a hacer y ya está. Es pesada, hay que hacerla. Pero luego lo que estábamos buscando era el trato que habían recibido esos deportistas dentro de esas noticias. Es decir, que lo que vamos a hacer, o lo que hicimos, fue tratar de ver qué modelo se estaba proponiendo. Porque como nos preocupa mucho el tema de la influencia en los jóvenes, hemos tratado de definir el modelo que se está mandando a los jóvenes. ¿Qué modelo se les está mandando? Y para ello, claro, hay que ver cómo ha evolucionado esa noticia de esos periódicos, cómo se trata en la zona catalana, cómo se trata en la zona madrileña. Es decir, hemos cogido esos dos, se pueden coger muchos más, es obvio, pero también tenemos dos manos nada más, y más no me he podido hacer. Pero vamos, es bastante material el que tenemos y su repercusión es indudable. Y entonces, ¿qué reconocimiento social tienen? ¿Cómo están siendo tratados? Hemos podido ver cosas muy curiosas, como incluso se llegan a trucar fotos, es decir, cómo se llegan a hacer cosas, de decir, de repente un deportista está en primera plana y es maravilloso, y luego, pues en principio además decíamos, le vamos a llamar ángeles o demonios, porque es que no tienen término medio, esto no tiene término medio, se van de un sitio a otro. Entonces estuvimos viendo cómo el éxito social y demás, los contratos publicitarios, es todo lo que se va persiguiendo, el reconocimiento social que tienen esos deportistas, dentro de los tres deportes, dentro de los tres deportes que hemos manejado, aunque tenemos las noticias de todos, ¿de acuerdo? Y luego, cómo ese dopado, poco a poco va siendo aislado, que todo esto cambia mucho del año 75 a hoy en día. Es una evolución drástica y terrible, drástica y terrible. Lo primero que debemos decir es que el número de noticias que hay, así como el año 75 lo terminamos con bastante rapidez, porque no había prácticamente doping, algún día hablaremos de en qué deportes había doping y en qué deportes no lo había, es decir, es muy curioso. Ya cuando entramos, a partir de los años 90, ya las noticias nos desbordan, ya son miles de noticias sobre doping, ya ni que decir tiene, cualquier periódico de ayer tiene algún tipo de noticia. Entonces lo que hemos hecho es un análisis de esas noticias, preguntándonos qué modelos se está mandando, qué valores se están mandando a esa sociedad, cómo incide eso, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué necesitábamos el análisis histórico? Porque lógicamente hay que colocarlo con el aspecto jurídico, es decir, que todo eso tiene una repercusión jurídica y la opinión pública es muy fuerte en este sentido,
y los medios de comunicación son terriblemente fuertes y, por supuesto, porque luego cuando vamos a la población infantil a ver cómo lo perciben, pues nos encontramos que están siendo muy condicionados por los medios de comunicación. Entonces, quizás el mayor cambio a nivel personal que se ha producido en nosotras a la hora de trabajar esto sea que si antes teníamos una concepción de que cuando tratábamos el periódico lo estábamos tratando como un poco como noticia aislada, ahora cada vez nos damos cuenta de que su fuerza es tan grande que quizás el siguiente congreso debía de ser sobre los medios de comunicación y su responsabilidad en lo que están haciendo con el doping. Es decir, porque es que tienen una enorme responsabilidad en lo que están transmitiendo, ¿de acuerdo? Entonces, ahí es donde estamos nosotras y donde termina, digamos, nuestra función, que no somos nada más que aquellas que les dan la información a la siguiente parte del grupo para que puedan trabajar, ¿de acuerdo? En el ámbito jurídico... Juste deux précisions pour la partie historique et puis plus globalement pour l'ensemble des parties. D'abord une précision pour la partie historique pure. 1975, c'est la Movida en Espagne. Mais 1975 en France, c'est important puisque c'est la loi que l'on appelle la loi Mazo, qui est une loi d'orientation sur le sport et qui prend un certain nombre de mesures spécifiques au niveau notamment de la santé des sportifs. Donc cette date qui était un petit peu clé, parce que pour comparer des choses, il faut encore pouvoir comparer des choses comparables. Hein. Donc 1975 était une date très importante. Le deuxième point que j'aimerais soulever, avant que nous passions à la partie juridique, c'est que si nous avons trois niveaux d'analyse, c'est-à-dire un niveau historique, un niveau juridique et un niveau psychosocial, en réalité, le rapport n'est pas écrit en niveau historique, psychosocial et juridique. Parce qu'il s'agit à ce moment-là de bien comprendre comment, par exemple, le fait qu'un sportif puisse mourir, comme Simpson, mais c'était avant, c'était en 1967, mais qu'un sportif puisse mourir ou qu'un sportif puisse être condamné, eh bien comment ça influe sur à la fois les lois et les politiques de prévention, voire la peur que peuvent avoir ou pas certains jeunes et la manière dont ils vont se ruer ou pas sur le dopage, donc se doper ou pas. Hein. Donc ces trois niveaux sont des niveaux d'analyse et ce ne sont pas des niveaux en réalité, ce sont des niveaux d'études et ce ne sont pas des niveaux de rédaction du rapport eux-mêmes. Alors, le deuxième niveau d'études était le niveau juridique. Alors, on a un juriste dans la salle à qui je vais passer la parole dans peu de temps, là. Il sera ravi de pouvoir parler, puisque nous avons, dans la partie juridique, nous avons travaillé chacun d'un côté au niveau français et au niveau espagnol, parce que finalement les lois sont très précises, même si le Code mondial antidopage est censé s'intégrer, ou les lois intégrer le Code mondial antidopage, mais c'est plus compliqué que ça. Finalement, les juristes ont travaillé à partir de deux problématiques, deux champs très spécifiques. Le premier, c'était regarder comment le Code mondial antidopage pouvait être reçu, intégré dans les lois nationales, et puis quels étaient les outils juridiques qui pouvaient fonctionner ou au contraire manquer. Le deuxième point, c'était en réalité les contradictions qui pouvaient exister entre le Code mondial antidopage et essentiellement, finalement, la liberté individuelle et les droits qui doivent être garantis par chacun des États. Parce que là, il y a un problème, d'une manière un peu provocatrice. L'AMA WADA, avec le Code mondial antidopage, pense qu'ils sont un état de fait. C'est-à-dire ils pensent que la législation et les règles qu'ils veulent voir exister s'imposent obligatoirement à tous. Il n'en est rien. Il n'en est rien parce que d'abord, les régimes juridiques dans les différents pays sont très différents les uns des autres. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il y a quand même une atteinte forte aux libertés individuelles, notamment lorsque, au niveau des contrôles antidopage, eh bien, on va devoir être présent à certains endroits, il va falloir se mettre nu devant un certain nombre de personnes, autant de choses que l'on demande aux sportifs, mais que l'on ne va pas demander, bien évidemment, aux chefs d'entreprise. Alors, je l'avais déjà expliqué ça en 2011 dans une conférence. Je vais laisser
mon jeune collègue juriste, ici présent, qui est à l'arrière, vous expliquer les 4 points très rapidement qui ont été étudiés par les juristes français et espagnols, à savoir l'harmonisation, la légitimité, le respect des libertés individuelles et la pérennité du système. Alors il s'agit de Yann Hérault, en Espagne c'était Ana Criado du Consejo Superior des déportés qui a fait l'analyse juridique, et puis en France c'était un professeur des universités qui s'appelle Éric Péchillon, accompagné de Yann Hérault, qui est un doctorant en droit en France, à Paris-Sorbonne. C'est à toi, Yann. Oui, c'est bon. Oui, bonjour à tous. Alors, ce que je voulais vous expliquer, donc, ce que Dominique a commencé par introduire, je vais vous l'expliquer très rapidement. Mets-le devant le micro, là. Comme si tu le mangeais. Vous m'entendez? C'est beaucoup mieux. Alors, pour rebondir sur ce que Dominique a dit, alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'aujourd'hui, un seul document, donc le Code mondial antidopage, est partagé par tous les États, par toutes les fédérations sportives, bref, tous les acteurs du monde du sport se sont réunis, se sont mis d'accord pour centraliser toutes les règles dans un seul document, le Code mondial antidopage. Donc le droit mondial du dopage est le même dans pratiquement tous les pays du monde, et notamment pour ce qui nous retient, la France et l'Espagne. Alors, le premier problème qui se pose, c'est que l'Agence mondiale antidopage est une agence privée, c'est-à-dire qu'elle n'édicte pas ce qu'on va appeler une loi étatique. La MAWADA, concrètement, ne peut pas contraindre les États à appliquer d'office, immédiatement, le Code mondial antidopage. Donc là, plusieurs moyens juridiques ont été mis en œuvre pour que le Code mondial antidopage s'applique, notamment en France et en Espagne. Le moyen le plus utilisé est de mettre notamment le droit français en conformité avec le Code mondial antidopage. C'est-à-dire qu'on n'intègre pas directement le Code mondial antidopage en droit français, on met la loi française en conformité avec ce code. Mais le problème le plus important, c'est qu'une fois la problématique de l'application du code résolue, ce sont toutes les conséquences de la modification du droit français. Et notamment, le programme mondial antidopage instauré est très contraignant et très intrusif, notamment dans la vie privée des sportifs. C'est-à-dire que les obligations de géolocalisation, de contrôle régulier, etc., créent un système qui pourrait être potentiellement censuré par la Cour européenne des droits de l'homme. Si vous voulez, pour bien comprendre, le Code mondial antidopage est construit sur une sorte de présomption de culpabilité des sportifs. C'est-à-dire que le Code présume tous les sportifs dopés, et partant de cette idée de départ, instaure un système vraiment très contraignant pour les sportifs, pour leur liberté individuelle. Et donc, il est possible, puisque ça a déjà été fait en France, que certains sportifs décident de saisir la Cour européenne des droits de l'homme pour constater cette atteinte à leur liberté individuelle. Une requête a d'ailleurs été déposée il y a 3 ans devant la Cour européenne des droits de l'homme. Elle ne s'est pas encore prononcée, mais le risque à terme est que cette Cour européenne des droits de l'homme déclare le droit français contraire à la Convention, et donc finalement censure quelque part indirectement le Code mondial antidopage. Donc, messieurs de la MAWADA, si vous pouvez modifier. Bien, merci. Alors, je vais hablar en francés. En cuanto a la parte psicosocial, nos la va a explicar Rodrigo Pardo. Sí, la parte psicosocial realmente lo que buscábamos era poder contrastar todas estas informaciones a nivel del eje histórico, del eje jurídico, y contrastar al final con la opinión de personas, ¿no? Realmente lo que queríamos era saber qué piensan sobre el tema del dopaje, pues al final pues la población, queríamos centrarnos en deportistas, y como hemos comentado antes, dado que no podemos acceder a todos los deportes, seleccionamos 3 deportes, que son atletismo, ciclismo y baloncesto, algunos por razones históricas en cuanto a la presencia del tema del dopaje, otras porque queríamos algún deporte de equipo y a veces la dificultad de poder elegir qué tipo de deporte de equipo, porque hay deportes de equipo donde el acceso o hablar del dopaje realmente conlleva mucha dificultad, y hacer entrevistas, como se pueden imaginar, conseguir permisos, acceso a los clubes, conseguir autorizaciones porque son menores de edad, es un proceso complejo, ¿no? Entonces sí que queríamos acercarnos a partir de 12 años, una edad que efectivamente es compleja porque muchas veces no saben qué es el dopaje. Es una palabra que sí que he escuchado, la escuchan en los medios de comunicación, pero realmente no saben muy bien qué significa, ¿no? Entonces es muy interesante preguntarles
qué es para ti dopaje, y nos podemos encontrar respuestas de todo tipo. Y realmente lo interesante en este caso es poderlo comparar por diferentes deportes y diferentes países. Como pueden ver, al final la muestra de entrevistas son entrevistas semiestructuradas que realmente pues, pueden tener en torno a 1 hora de duración. Con los más pequeños pues, no llega a lo mejor 40-30 minutos, con los más mayores pueden estar 1 hora y media. Y también teníamos a entrenadores y padres, ¿no? Era una selección equitativa entre hombres y mujeres, chicos y chicas, de todas estas edades que ven en pantalla, y también entrenadores y padres. Entonces, al final, tenemos una muestra de 126 entrevistas por cada país, lo que da un total de 152. Y realmente este análisis de entrevistas nos pareció muy interesante porque era tener una opinión realmente de la calle, ¿no? Porque a veces los cuestionarios, que también son muy dados en el ámbito de investigación, a preguntar por cuestionarios, es algo que se sigue haciendo y es verdad que para llegar a una muestra mayor es la mejor manera, efectivamente, pero la entrevista, el poder estar sentados, hablando con ellos, el tener un momento previo de hacerle preguntas más genéricas, porque ha practicado un deporte, qué es lo que le llevó a practicarlo, ¿no? Qué piensa de cómo es el dopaje en general, cómo si piensa que hay compañeros de otros equipos que duden de sus resultados, y poco a poco entrar en calor hasta al final llegar a preguntas que estén más cargadas, ¿no? Y que realmente pues, en un proceso de entrevista se puede llegar a conseguir, pues no sé si en todos los casos efectivamente una sinceridad absoluta de que sí se dopa o no se dopa, porque realmente los resultados que presentaremos ninguno oficialmente ha dicho que él se ha dopado, ¿no? Pero sí que, lógicamente, es verdad que mantenemos el anonimato, la confidencialidad, tenemos la universidad, efectivamente, un comité ético que plantea la pertinencia, ¿no?, de las preguntas y de la recogida de información y el anonimato de cada participante, pero sí que es muy interesante en algunos casos cuando les preguntas por qué sí, por qué no, qué les llevaría, si estarían dispuestos, ¿no? Y esos matices, ¿no?, que son lo que consideramos como conducta dopante, realmente no es que se dope o se dope, sino qué le podría llevar a hacerlo o qué le hace el plantearse muy categóricamente que no. Pues nos parecían aspectos muy interesantes para poder al final plantear una prevención y unas recomendaciones que son lo que al final el proyecto conlleva. Entonces, bueno, a nivel metodológico en nuestro caso, realmente al tener tanta cantidad, si tienen algunos de ustedes experiencia en análisis de entrevistas, pues realmente es un volumen muy grande, ¿no? No se trata tanto de hacer tablas y frecuencias y estadísticos, sino realmente ver los temas realmente de análisis y de estudio. Pues realmente luego plantearemos la parte de resultados, pero sí que salían algunos temas que también en alguna comunicación que presentaremos a lo largo de este congreso estarían planteados y que nos parecen efectivamente puntos donde tener atención para poder desempeñar políticas, medidas, ¿no?, recomendaciones, que en ese caso pues creemos que pueden ayudar un poco a entender mejor qué pasa con el dopaje, que a veces es una cuestión que nos hemos dado cuenta que hay que trabajar y llevar al final a los practicantes, ¿no?, de los deportes. Así que vamos con los resultados, yo creo que si no. Vamos con los resultados. Sí. Entonces, sí, efectivamente, como comentaba el profesor Dominique, los bloques de resultados no son tanto en los 3 ejes que planteamos, sino que sería una interrelación, de ahí la riqueza creemos del proyecto, entre los diferentes ejes y entre los diferentes países. Entonces, como pueden ver, son 5 bloques temáticos, en donde efectivamente el marco jurídico por sí mismo ya es un propio bloque, y posteriormente con la mezcla que les comentábamos de cada uno de los ejes, tendríamos un bloque relacionado con cuerpo, dopaje y rendimiento, que ahora posteriormente explicará la profesora Teresa González, razones que llevan o no a doparse, que quizás es un punto que, como hemos comentado antes, es muy importante, políticas de prevención y finalmente las recomendaciones, que creemos que son al final quizás la estrella un poco de nuestro trabajo. Alors, pour cette dernière partie, les recommandations, il faut vous dire, nous allons en parler en dernier, mais il faut vous dire que le rapport s'appelle d'ailleurs « Se doper ou pas, 28 préconisations pour prévenir le dopage en France et en Espagne ». C'est-à-dire qu'il y a 400 pages qui précèdent les 28 préconisations, mais l'objectif est bien, non pas d'analyser les choses, même si on va vous donner quelques indicateurs, mais de fournir des éléments pertinents pour réellement changer la politique de lutte contre le dopage, alors en France et en Espagne. Alors quand je dis changer la lutte contre le dopage en France et en Espagne, c'est à la fois ambitieux et utopique. Ambitieux parce que bien sûr, après 3 années de travail et 400 pages d'écriture, on a envie que les préconisations soient acceptées. Utopique parce que bien évidemment, nous ne sommes pas les décideurs. Et lorsque nous proposons des choses comme, par exemple, nous en reparlerons tout à l'heure, supprimer en France, il y a des Français, hormis les miens là dans la salle, levez la main, quand nous proposons en France la suppression du ministère des Sports, qui ne sert à rien du tout,
avec un ministre qui ne connaît même pas le nom des footballeurs qui évoluent dans les équipes de France, il est bien évident, et qui n'a pas de moyens, il est bien évident que ça va mettre du temps à être accepté. Mais il est probable que ça va se faire, hein, puisque c'est une grande discussion qui a lieu actuellement en France sur la disparition du ministère des Sports, avec l'attribution des rôles dévolus au ministère des Sports à un organisme qui est le Comité national olympique, l'équivalent du COE en Espagne. Donc c'est une grande discussion qui est à venir et qui devrait aboutir dans les 10 années qui viennent. Mais la lutte contre le dopage, ici, de plein pied, est dans cette préconisation-là. Parce que si le ministère des Sports en France ou en Espagne n'existe pas, qui va s'occuper de la lutte contre le dopage? Et comment vont se répartir les choses? Donc vous voyez, ce sont des préconisations qui sont à la fois ambitieuses et utopiques et qui résultent de ce travail. Donc nous avons 5 niveaux d'analyse. Le premier niveau, donc, c'était les normes juridiques. Dans les normes juridiques, on vous l'a dit tout à l'heure, il y a 4 points, que je vais repasser la parole très précisément à mon jeune collègue juriste, 4 points très précis qui doivent évoluer. 4 points très précis qui doivent évoluer parce qu'aujourd'hui, il n'est pas acceptable, par exemple, que l'AMA-WADA dise, dans le futur, pourront être condamnés des gens dont nous n'avons pas la preuve qu'ils se dopent, mais dont la suspicion est suffisamment forte pour dire nous allons les condamner. Autrement dit, nous pourrions avoir des sportifs condamnés en l'absence de preuves, ce qui est quand même une atteinte aux libertés les plus fondamentales des êtres humains. Ce pourquoi un certain nombre de pays se sont battus. Donc il y a des choses qui sont complètement à revoir. C'est à toi, mais d'une manière détaillée cette fois-ci, mais pas trop longue, parce qu'il ne faut pas exagérer non plus. Précise par contre, avec des exemples. Je meuble. Oui. Tu dois le manger, je te l'ai dit. Oui. Oui, alors on a conclu sur 4 points très importants. Le premier, c'est que l'effort d'harmonisation réalisé par le Code mondial antidopage est une bonne chose. On considère que si les États, les acteurs du sport se réunissent pour jouer avec les mêmes règles, c'est une bonne chose. Donc là, il faut encourager ce mouvement d'harmonisation. C'est le premier point. Le second point, c'est la légitimité de l'Agence mondiale antidopage. Je vous l'ai dit, c'est une agence, une institution privée, et cette agence édicte des règles très contraignantes, et il serait peut-être bon d'élargir au maximum la discussion, notamment en instaurant un contrôle de la part des États qui retranscrivent le Code mondial antidopage. C'est-à-dire que la France, quand elle modifie son droit interne, le modifie systématiquement. L'Agence mondiale antidopage modifie le Code mondial, la France modifie systématiquement son droit interne, mais sans contrôle, sans regard sur les effets concrets que va avoir le Code mondial antidopage sur la santé des sportifs. Donc ce point serait à améliorer, puisqu'il peut y avoir des risques évidents de violation des libertés individuelles. Et ça, c'est le troisième point sur lequel nous voulons éventuellement, évidemment, insister. C'est-à-dire que le Code mondial antidopage nie tout simplement de grands principes juridiques sur lesquels on ne peut pas revenir. Notamment la présomption d'innocence. Je vous l'ai dit, le Code mondial antidopage présume des sportifs coupables, présume les sportifs dopés. Or, cela est vraiment inadmissible du point de vue des grands principes du droit français qui sont également partagés par le droit espagnol. Le Code mondial antidopage nie un autre principe très important en droit qui est la non-rétroactivité de la loi. Je vais prendre un exemple très simple. Si un sportif est contrôlé aujourd'hui, l'échantillon sera conservé jusqu'à 8 ans. Or, si dans 5 ans, un nouveau produit dopant apparaît, un sportif qui a été contrôlé en 2014 pourra, par exemple, en 2020, être déclaré dopé puisqu'un nouveau produit est arrivé sur le marché. Or, le principe de non-rétroactivité de la loi, c'est-à-dire que la loi ne s'applique que pour l'avenir, empêche un tel système. Or, le Code mondial antidopage revient sur ce principe. De même, il y a bien sûr la présomption d'innocence sur laquelle revient le Code. Ça, juridiquement, c'est admissible. Donc il y a notamment ces 3 grands points sur lesquels il faut vraiment accorder une attention particulière, car le risque est grand, et ce sera mon 4e point, que les sportifs décident de saisir la Cour européenne des droits de l'homme et que celle-ci
condamne systématiquement les États pour violation des droits qu'elle garantit. Or, le problème avec le Code mondial antidopage est que si la France est condamnée, des sportifs espagnols, mais des sportifs belges, russes, etc. peuvent également saisir la Cour européenne des droits de l'homme. Ils seront sûrs d'avoir gain de cause, puisque le droit mondial du dopage est le même dans tous les États. Voilà. Juste un point pour terminer, et je viens de demander à Rodrigo, pour les Espagnols, qu'ils traduisent. Je pourrais vous le dire en espagnol, mais je risquerais de ne pas utiliser le mot tout à fait juste. Hein, et ça me semble important, notamment dans le domaine juridique. Il ne s'agit pas, dans ce rapport, de dire que l'Agence mondiale antidopage a tort. Il ne s'agit pas non plus dans ce rapport de dire qu'il ne faut pas mettre en place les moyens de contrôle et une législation qui permette la lutte contre le dopage. C'est à toi. Sí, te digo bien, también pido ayuda. Non, de traduire. Oui, sí, sí. No se trata este informe que se ha hecho para este proyecto, no se trata de decir lo que la agencia antidopaje debe tener en cuenta para poder legislar o no de cara a la lucha contra el dopaje. Et il s'agit au contraire de dire qu'il y a dans le Code mondial antidopage des problèmes qui vont conduire dans le futur un grand nombre de contrôles positifs à être finalement annulés. Sí, que conlleva es que con esta manera de cómo se plantea el Código Mundial Antidopaje puede llevar que en el futuro a muchos de los que ahora son positivos en el futuro no sean tal considerados como casos positivos. Et il s'agit donc à l'inverse de faire des préconisations pour que la loi, les contrôles, la manière de s'y prendre ne puisse jamais être contestée par aucun sportif. Bien sûr, hormis vice de forme ou vice de procédure. Sí, se está por consiguiente de hacer recomendaciones para evitar que los deportistas de alguna forma puedan evitar el castigo o la pena, salvo que puedan contestar al castigo que le pueda conducir el Código Mundial y evitar que en el futuro pueda ocurrir algo así, salvo por problemas de forma, que en eso sí que efectivamente se tendría que tener en cuenta. C'est pour ça que les juristes des deux pays, français et Espagne, France et Espagne, qui sont des spécialistes du droit administratif ici, ont étudié très en profondeur les problèmes qui sont posés par finalement les mesures qui sont édictées par l'Agence mondiale antidopage à travers le Code mondial antidopage. Sí, de esta forma ha sido un estudio del derecho administrativo de los dos expertos francés y español en este ámbito para plantear lo que es la cuestión de la lucha contra el dopaje en el ámbito legal y jurídico. Bien, en cuanto a la parte correspondiente al análisis histórico, nosotros hemos llegado a una serie de conclusiones. Como apuntábamos al principio, lo primero que notamos y que se ha podido constatar después del estudio en profundidad ha sido una evolución en la percepción del tema del dopaje, pasando desde los primeros textos que son manifiestamente ingenuos por parte de la prensa o quizás encubiertos, lo ignoramos, ese tipo de hablar de milagro, hablar de ese tipo de cosas, a una toma de conciencia por parte de los medios de información, en este caso de los que nosotros hemos analizado, dándole además muchísima más cobertura al tema del dopaje, como decíamos antes. En cualquier caso, en lo que hemos encontrado, tal como aparece en el texto que ha presentado esta mañana en una de las comunicaciones Noemí García Arjona, que es el miembro, como decíamos antes, del equipo, hay una clara defensa del héroe nacional. Es decir, cuando lo que la prensa, por ejemplo la prensa española, y ocurre igual prácticamente con la francesa, se toca a un atleta suyo, pues hay una defensa de ese héroe frente a los ataques exteriores que son acusados de todo tipo de cosas por rabia hacia nuestro país. Entonces hay como una especie de identificación entre nacionalismo y lo que se está manejando. Hablo de los últimos tiempos, naturalmente, ya que debemos hablar de un giro fundamental en el tema de las noticias de dopaje, que lo hemos localizado precisamente a raíz de los Juegos de Seúl, con el conocido caso Ben Johnson, donde a partir de ahí el tema del doping cambia completamente en su
enfoque del tema de la prensa. Entonces esos son los temas que hemos encontrado por ese escándalo. También vemos cómo es precisamente el momento en el cual España está preparando sus Juegos Olímpicos de Barcelona y es cuando aparece una mayor implicación de la política deportiva en el tema del antidoping. De todos los deportes que hemos ido viendo, podemos ver cómo se va decantando, como todos sabemos, lógicamente hacia el ciclismo, el foco, el centro de atención. No es así al principio, no es así al principio. Todos pensamos que desde el principio puede ser el ciclismo, pero no es así ni muchísimo menos. Hemos encontrado que, bueno, pues al principio está bastante equiparado con otras actividades. Por supuesto, se habla mucho del boxeo, aunque no es uno de los temas que nosotros hemos tocado, es uno de los deportes donde más se habla también del fútbol, aunque el fútbol va desapareciendo muy lentamente, ignoramos la razón, pero va desapareciendo. Y luego, en cuanto a lo que afirman los propios deportistas, van legitimando todo lo que sea el dolor y el sufrimiento para conseguir mejores resultados. Lo legitiman, lo defienden, afirman que está bien y se niega el dopaje, se niega el dopaje y se habla en definitiva de superhéroes, se habla de situaciones muy especiales. Se va configurando la imagen de un deportista que la vamos a poder ir trabajando por etapas, ya que desde esos deportistas ingenuos pasamos a los que ya van tomando plena conciencia, la defensa del héroe a cualquier precio y la situación en la que nos encontramos posteriormente, donde van siendo denostados, y hay una lucha social muy fuerte contra los atletas que se dopan. Y la corriente que nosotros estamos ahora detectando, hablamos siempre como historiadores y siempre desde fuera, digamos, es decir, que no nos implicamos, no estamos hablando de una opinión personal, está surgiendo una defensa del atleta y de vuelta a cuidarle en ese sentido. Entonces, históricamente se ha producido una evolución de la imagen de ese deportista, de cómo va siendo tratado, que en algunos casos nos ha proporcionado alguna sorpresa. Pero bueno, el informe está mucho más detallado, obviamente. 5 minutos, venga. Bien, en cuanto a las razones, que sería el ámbito también que tratábamos, en los temas que les comentaba anteriormente, realmente hemos visto que podríamos agruparlo en 3 grandes bloques, ¿no? Las razones por las que un deportista se podría o no plantearse el dopar, utilizar sustancias dopantes o métodos dopantes, y realmente son 3 ejes que son el tema de la salud, el tema ético-moral, ¿no? Es decir, una parte es me daña mi salud, por tanto no estoy dispuesto, otro es porque es trampas, porque no es hacer deporte, porque eso es algo que no es realmente parte de la competición, y luego una parte también, pero quizás en nuestro caso en los resultados tenemos que es porque es ilegal, ¿no? Porque es algo que me pueden sancionar de alguna forma, ¿no? Creemos que son 3 temas a tener en cuenta, porque cada uno, y eso ya abordaremos en las comunicaciones que abordan esta parte del informe, tienen sus connotaciones, ¿no? Y sus puntos a tener en cuenta, ¿no? Por qué realmente las personas se plantean no doparse. Sí que también hemos visto un tema relacionado con el género interesante, ¿no? Lógicamente veíamos que la implicación al ser equitativo entre chicos y chicas, veíamos que en algunos deportes donde mediáticamente, el deporte femenino es mediáticamente inferior en cuanto a la presencia de los medios de comunicación, pero incluso luego en la práctica deportiva con algunas federaciones, realmente era muy sintomático el hecho de cómo se afrontaba, por qué o no, en los chicos y las chicas, ¿no? Ya avanzó efectivamente que en las chicas realmente era una cuestión que sintomáticamente era menor lo que era el plantearse, el acudir a este tipo de productos, porque veían que muchas razones eran para poder conseguir resultados y por tanto veían que llegaba un momento en el que efectivamente eso, independientemente de lo consiguiesen, no iba a ser el camino para seguir como profesionales o como deportistas, ¿no? En ese sentido, engancho con el siguiente punto, que sería ese paso de edades. Como han visto, tenemos unas edades que son menores de edad, menos de 18 años, luego mayores de 18 años en el último grupo de análisis, y efectivamente en algún deporte, concretamente en el caso del ciclismo, sí que veíamos que era un paso decisivo, ¿no? El paso a ser amateur y empezar ya otro tipo de competiciones, otro tipo de categorías de competición, empieza a haber patrocinadores, empieza a haber una presencia más fuerte económica, y eso efectivamente implicaba una cierta postura ante la cuestión de doparse completamente diferente en edades más infantiles, en donde efectivamente ese tema se ve como lejos, se ve como que es una categoría que todavía queda muy lejana, ¿no? Y sin embargo, cuando la edad se va acercando a esos 18 años, como punto un poco de línea roja, veíamos que era una cuestión que estaba mucho más presente, sí que ya veían las implicaciones que podía tener, las posibles ventajas e inconvenientes, ¿no? Y realmente esto, pues en algunos deportes, como comentábamos, como era el ciclismo y el atletismo, eran más presentes.
Alors, pour faire très simple, les politiques de prévention, ce que l'on a observé qui est commun aux deux pays, en réalité, il y a trois choses. La première, c'est un beaucoup trop grand nombre d'intervenants et d'organismes qui luttent contre le dopage dans chacun des pays. Et je garde pour l'instant le mot « lutter contre le dopage ». Beaucoup trop d'intervenants au point que l'on ait parlé à certains moments de millefeuille. C'est-à-dire, il y a un organisme, un autre organisme, tout le monde travaille, fait un petit peu la même chose. Il y a de l'argent, mais au lieu que l'argent soit concentré sur un organisme avec des missions bien définies, l'argent est réparti entre plusieurs organismes qui finalement sont en concurrence. C'est quand même un premier point très négatif. Le deuxième point, c'est les actions et les rôles qui sont non clairement définis entre chacun des organismes. Il y a des organismes qui sont plutôt sur la lutte et qui en même temps essayent de faire un peu d'éducation. Mais je pense qu'on ne peut pas contrôler et éduquer. Ou alors c'est confondre finalement la punition, la sanction avec l'éducation et la prévention. Donc il y a des rôles qui ne sont pas clairement définis entre les organismes qui sont en charge de la lutte contre le dopage. Ce qui nous a amené à nous poser une question, finalement, est-ce qu'il faut lutter contre le dopage ou est-ce qu'il faut prévenir le dopage? Est-ce que la question est celle de la prévention du dopage? Et si la question est celle de la prévention du dopage, dans ce cas-là, on ne parle plus de lutte. Et la lutte fait partie d'un point très particulier. Donc, cette prévention, on l'a définie en 6 points très différents. Le premier, c'est l'information. L'information des jeunes, l'information des sportifs sur les produits dangereux, les conduites dangereuses, etc. Le deuxième niveau, c'est l'éducation. Une éducation qui doit être donnée contre le dopage, mais dès le plus jeune âge, exactement comme dans les écoles, il y a une éducation contre les drogues, et le dopage est une drogue comme une autre. Donc une éducation dans les écoles avec des modules de formation, mais des modules de formation qu'on devrait pouvoir retrouver ici, par exemple, à l'INEF, de manière très concrète, et tout au long des études. Donc ça ne devrait plus être quelque chose qui soit méconnu, où les sportifs pourraient nous dire « je ne savais pas que… » voilà. Le troisième élément, c'est la condamnation pure et dure. Donc là, il faut mettre en place des contrôles incontestables. Il faut bien évidemment informer de ces contrôles. J'aurais tendance à dire qu'il faut que les sportifs puissent avoir essayé les contrôles. Beaucoup de sportifs ne savent pas du tout comment se passe un contrôle. Mais ils ne savent pas non plus si, quand ils seront condamnés, de combien ils seront condamnés. Et il faut que les condamnations soient exemplaires. Non pas que je pense qu'une punition exemplaire va empêcher le crime, ce que l'on appelle le principe utilitariste de la peine. Sinon, chaque fois qu'il y aurait des criminels, on leur trancherait la tête et il n'y aurait plus de criminels dans le futur. On sait bien que ça ne marche pas. Mais il faut au moins que l'on ait une sanction qui soit visible, qui soit proportionnelle à la faute commise, et puis qui serve de repère et aussi d'information aux autres. Le quatrième point, c'est la réhabilitation. Finalement, on a le droit de s'être dopé. On a le droit. On a le droit de tricher à un moment donné. On a le droit de tricher parce qu'à un moment donné, on peut être malade, on peut être blessé, on peut être dans des conditions particulières qui font que c'est condamnable. Et ce sportif qui a triché, il doit être condamné. Mais quand il a été condamné, on ne doit pas le mettre au banc de la société, on ne doit pas le mettre au banc du monde sportif. Il faut lui redonner une place dans le monde sportif. Et on peut peut-être lui redonner une place, par exemple, en aménageant sa peine et qu'il ait un discours auprès des jeunes sportifs. Nous sommes là, à côté del Centro de los Jóvenes et des Alto Rendimiento. C'est assez facile de demander aux sportifs condamnés d'aller dire comment ils se sont dopés, qu'est-ce que ça a produit chez eux, quelles sont les maladies qu'ils ont eues, quels sont les problèmes cardiaques, vasculaires qu'ils ont eus. Donc on peut réhabiliter les sportifs. Le cinquième point, c'est la réinsertion sociale. Le problème des sportifs dopés n'est pas le dopage. Le problème des sportifs dopés, c'est quand ils ne sont plus sportifs. Parce que vous ne le savez peut-être pas pour la plupart d'entre vous, mais un certain nombre de produits dopants ont ce qu'on appelle des conducteurs, ou alors des choses qui permettent aux gens d'être en manque de ces produits dopants, hormis la performance qu'ils donnent. Un certain nombre de produits dopants fonctionnent, par exemple, avec de la cocaïne.
Ce qui veut dire que quand ces gens arrêtent le sport, ils ont d'abord un manque au niveau du sport. Ils sont devenus drogués, un double sens du terme, et ils ont des problèmes de réinsertion sociale parce qu'ils n'arrivent plus à retrouver une vie normale. En France, par exemple, il y a une clinique à Paris, dans le 16e arrondissement, qui s'appelle la clinique Montevideo, qui accueille chaque année une cinquantaine de sportifs qui sont dopés, drogués et qui ont des difficultés à retrouver leur place dans la société. Et puis, le dernier point, c'est la dissuasion. Bien évidemment, il faut mettre en place un certain nombre de barrages. Moi, je suis sidéré, surpris, d'apprendre que dans les centres d'entraînement régionaux en Espagne, mais en France, dans les centres nationaux, eh bien finalement, il n'y ait pas de réels contrôles médicaux réguliers, ou alors il y a des contrôles médicaux qui sont détournés, et ce qui entraîne finalement des passe-droits, des laissés-aller, des poches de liberté dans lesquelles les jeunes sportifs qui ont envie de devenir quelqu'un s'engouffrent. Donc, il faut mettre en place un système de dissuasion beaucoup plus régulier, sur le long terme. Ça a été prévu, ça fonctionne très mal. En France, nous sommes les champions de la lutte antidopage, mais ça fonctionne excessivement mal en France, notamment sur le contrôle longitudinal des jeunes sportifs, et je dirais de l'ensemble des jeunes sportifs, et pas d'une sélection de jeunes sportifs, parce que c'est l'ensemble des jeunes sportifs qu'il faut contrôler. Nous avons travaillé sur athlétisme, cyclisme et basketball. Mais prenons d'autres exemples. Dans le football espagnol et dans le football français, il n'y a pas de contrôle antidopage. Pourtant, je suis persuadé qu'il y a des gens qui se dopent. Lorsqu'il y a des gens qui font le tour du monde à la voile, et que ces gens-là disent « nous dormons par série de 15 minutes », c'est pas possible de dormir par série de 15 minutes pendant un mois. N'importe quel docteur en médecine vous le dira. Il faut des produits pour ça. Donc, moi qui faisais un sport dérisoire, tennis d'Imessa, même en tennis de table, les gens se dopent. Ils prennent parfois des produits dérisoires, bien moins importants que dans le cyclisme, mais ils se dopent à partir de produits qui sont des excitants, comme le guronzan, ou à partir de la cocaïne, parce que ça permet de ne pas avoir peur. Donc tous les sports se dopent. Et puis le dernier point, il faut savoir que le dopage, ça n'est pas une affaire de sport de haut niveau. Le dopage, c'est une affaire de sport à tous les niveaux. Et vous avez des gens qui ont 40 ans, qui se dopent, alors qu'ils jouent à un niveau départemental, se dit ça en Espagne ? Départemental ? Régional, qui joue à un niveau régional, à un niveau très bas, mais qui se dope simplement pour être meilleur que celui qui a le même âge. Donc, ça concerne le dopage tous les sports, ça concerne tous les niveaux, et c'est quelque chose qui doit être pris en compte dans la dissuasion sur le long terme. Para terminar, una apreciación que comentaba el profesor Bogan, que sí que es verdad que en el fútbol español hay controles antidopaje. Es verdad que no es en el francés, en el francés a lo mejor no, pero en el nuestro sí que es una, sí que es una cuestión que sí que tenemos. Sí que, para terminar esta comunicación plenaria, decir que todas estas cuestiones que planteamos, creemos que desde nuestra experiencia a raíz de realizar este congreso con la agencia española, ¿no? Vemos que muchas de estas cuestiones sí que se están poniendo en práctica. Realmente el trabajo de Ana Muñoz, que es cuando empezó todo este proyecto del congreso, posteriormente con el nuevo director, Enrique Gómez Bastida, y a través del departamento específico que dirige Victoria Ley, que también está en Mar del Plata, pues realmente creemos que muchas de estas cuestiones sí que se están haciendo. De hecho, el programa Vídeos sin Trampas es un muy buen ejemplo de este trabajo, pensando efectivamente en acercarse a la prevención desde la salud. La prevención desde edades, efectivamente, desde primero de la ESO, que son 12 años, que creemos que es el momento donde no saben qué es el dopaje, escuchan del dopaje y queremos saber un poco, trabajar con ellos, pues cuestiones de prevención, de información, y realmente otro programa que también sé que se está desarrollando, que es la información a los deportistas, yendo a los clubes, yendo a los vestuarios, explicándoles en qué consiste, que la agencia realmente es alguien que está a favor y ayudar a los deportistas del deporte, ¿no? Que yo creo que a veces ese planteamiento que se ha visto, ¿no?, de lucha contra el dopaje, quizás no era el mejor, porque realmente todos estamos contra esto, vamos a buscar la mejor manera desde la base
y las diferentes etapas, ¿no? Yo creo que en esa línea el conocimiento que yo modestamente he podido ver en este tiempo y en el trabajo que hemos hecho con la agencia, creemos aquí en España se está viendo un cambio muy sintomático y muy bueno en ese sentido de buscar mantener, por supuesto, la ley, la legalidad y la persecución de aquellas personas que hacen trampas, que no hacen un deporte en ese sentido limpio, pero no es que sea el único punto de ataque, sino efectivamente buscar la prevención, la información, porque además en las entrevistas veíamos efectivamente que muchos entrenadores no saben, no los han formado en sus federaciones, teniendo un título en la facultad. Aquí mismo en esta facultad no hay ninguna asignatura específica. Si se habla desde un ámbito mucho más o de sustancias o de ámbitos un poco más de la ética, pero no se hace un curso específico, se incluye como una parte del currículum, ¿no? Y yo creo que es un tema que luego cuando hablas con los estudiantes, ¿no? Hablas con los chavales, con los entrenadores, se quedan muy sorprendidos de las consecuencias que tienen, de lo que puede ocurrir, de que efectivamente pueden pasar un control y no saben ni qué es, y cuando se enteran pues se quedan un poco asustados. A veces luego efectivamente la falta de información es importante, pero yo creo que efectivamente ese camino es el que se está tomando. Yo creo que eso es el punto positivo sin duda, y creemos que bueno, pues modestamente hemos aportado, creemos que con este proyecto podemos dar un poquito más de luz y coger información de un país cercano como es Francia, un país como España, que estamos cerca. Mañana tenemos la oportunidad de tener al director de la Agencia Francesa Antidopaje, y en ese sentido yo creo que se trata de unir puentes, ver qué funciona y qué no funciona y seguir avanzando en un objetivo común que todos tenemos. Así que, sin nada más, muchas gracias. Muchas gracias.